Hola, mi nombre es María Flores y les vengo a hablar un poco acerca de la genética. La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona, estatura, color de cabello, de piel y los ojos está determinado por los genes. Otras características afectadas por la herencia son probabilidad de contraer ciertas enfermedades, capacidades mentales, talentos naturales, un rasgo anormal que se transmite de padres a hijos. No tener ningún efecto en la salud ni en el bienestar de la persona. Por ejemplo, el rasgo podría simplemente ser un mechón de cabello blanco o el lóbulo de la oreja más largo de lo normal. Tener solo un efecto menor, por ejemplo, el daltonismo, tener un mayor efecto en la calidad o duración de la vida. Para mayoría de los trastornos genéticos se recomienda asesoría genética. Es posible que muchas parejas también quieran buscar diagnósticos prenatal si uno de ellos tiene un trastorno genético. Los seres humanos tienen células con 46 cromosomas. Estos consisten en dos cromosomas que determinan sus sexos, cromosomas X y 22 pares de cromosomas no sexuales, autosomáticos. Los hombres tienen 46 X y las mujeres 46 XX. Los cromosomas se componen de hebras de información genética llamadas ADN. Cada cromosoma contiene secciones de ADN llamados genes. Estos genes transportan la información necesaria para que su cuerpo produzca ciertas proteínas. Cada par de cromosomas autosomáticos contiene un cromosoma de la madre y uno del padre. Cada cromosoma en un par porta básicamente la misma información, es decir, cada par tiene los mismos genes. Algunas veces hay ligeras variaciones de estos genes. Estas variaciones se presentan en menos del 1% de la secuencia de ADN. Los genes tienen estas variaciones denominadas alelos. Algunas de estas variaciones pueden provocar un gen que no funciona correctamente. Un gen anormal puede conducir a una proteína anormal o a una cantidad anormal de una proteína normal. En un par de cromosomas autosomáticos hay dos copias de cada gen, uno de cada padre. Si uno de estos genes es anormal, el otro puede producir suficiente proteína para que no se desarrolle ninguna enfermedad. Cuando esto sucede, el gen anormal se denomina recesivo. Se dice que los genes recesivos se heredan ya sea en un patrón autosomático recesivo o ligado de cromosomas X. Si se presentan dos copias del gen anormal, puede desarrollarse la enfermedad. Sin embargo, si únicamente se necesita un gen anormal para producir la enfermedad, esto lleva a que se presente un trastorno denominante hereditario. En el caso de un trastorno denominante, si un gen anormal se hereda de la madre o el padre, el niño probablemente manifieste la enfermedad. A una persona con un gen anormal se le denomina heterocigoto para ese gen. Si un niño recibe un gen anormal para enfermedad recesiva de ambos padres, manifestará la enfermedad y será homocigoto o heterocigoto compuesto para ese gen. Trastornos genéticos. Casi todas las enfermedades tienen un componente genético. Sin embargo, la importancia de ese componente varía. Los trastornos en los cuales los genes juegan un papel importante. Enfermedades genéticas se pueden clasificar como defectos monogenéticos, trastornos cromosomáticos multifactoriales. Un trastorno monogenético, también llamado como trastorno mendeliano, es causado por un defecto en un gen particular. Los trastornos monogenéticos son poco comunes, pero dado que hay varios miles de trastornos monogenéticos conocidos, su impacto combinado es impactante. Los trastornos monogenéticos se caracterizan por la forma como se transmiten en familias. Hay 6 pares básicos de herencias monogenéticas: autosomático dominante, autosomático recesivo, dominante ligado al cromosoma X, recesivo ligado al cromosoma X, herencia ligada al cromosoma Y, herencia materna, mitocondrial,
el efecto observado de un gen, la apariencia de un trastorno, se denomina el fenotipo. En la herencia autosomática dominante, la anomalía o anomalías generales aparecen en cada generación. Cada vez que uno de los padres afectados, sea hombre o mujer, tenga un niño, ese niño tendrá un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. Las personas con una copia del gen para enfermedad recesiva se denominan portadores. Los portadores normalmente manifiestan síndromes para la enfermedad. Sin embargo, el gen a menudo se puede contener por medio de pruebas de laboratorio. En la herencia autosomática recesiva es posible que los padres de una persona afectada no manifiesten la enfermedad, son portadores. En promedio, la probabilidad de que los padres portadores pudieran tener niños que manifiesten la enfermedad es del 25% con cada embarazo. Los niños y las niñas tienen las mismas probabilidades de resultar afectados. Para que un niño tenga los síntomas de un trastorno autosomático recesivo, debe recibir el gen anormal de ambos padres, debido a que la mayoría de los trastornos recesivos son poco frecuentes. Un niño tiene mayor riesgo de una enfermedad recesiva si los padres tienen lazos de consanguinidad. Los parientes tienen una probabilidad más alta de haber heredado el mismo gen atípico de un ancestro común. En la herencia dominante ligada al cromosoma X, el gen anormal aparece en las mujeres, incluso si también haya un gen X normal presente, dado que los hombres le pasan los cromosomas Y a sus hijos. Los hombres afectados no tendrán hijos afectados, sin embargo, las hijas resultarán afectadas y los hijos y hijas afectadas de esas mujeres tendrán un 50% de probabilidad de contraer esas enfermedades. En la herencia recesiva ligada del cromosoma X, la probabilidad de contraer la enfermedad es mucho mayor en los hombres que en las mujeres, debido a que el gen anormal lo porta el cromosoma X. Los hombres no lo transmiten a sus hijos, que recibirán el cromosoma de sus padres. Sin embargo, si lo transmiten a sus hijas, en las mujeres la presencia de un cromosoma X normal enmascara los efectos del cromosoma X en el gen anormal. De esta manera, casi todas las hijas de un hombre o un padre afectado por la enfermedad parecen normales, pero todas son portadoras del gen anormal. Cada vez que tengan un hijo, hay un 50% de probabilidad de que reciba ese gen anormal. La genética también nos ayuda a explicar lo que nos hace únicos, porque los miembros de la familia tienen rasgos en común, porque algunas enfermedades como la diabetes o el cáncer vienen de familia. La importancia de aprender nuestro historial de salud familiar para mantenernos sanos, porque hay que llevar el historial de salud familiar al doctor o a la clínica.